Descubierto lo oculto en la sangre de Goliat y sus hermanos, un milagro divino y transformador. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el pueblo de Israel se encontró a la sombra de un gran desafío. En la llanura de Ela, el rostro del gigante filisteo Goliat de Gat se alzaba como un oscuro presagio ante las fuerzas de Saúl. Sus gritos resonaban como truenos en el silencio aterrorizado de los guerreros israelitas. La amenaza no solo era física, sino espiritual. El desafío del gigante se convertía en un ultraje contra Yahvé, el Dios viviente. En esas colinas de Judá, con un rebaño de ovejas a su cargo, el joven David había aprendido no solo a cuidar su manada, sino a confiar en el poder divino que lo sostenía. A medida que David se acercaba a la batalla, la angustia y la desesperanza pesaban en los corazones de los hombres de guerra. Este pastor, aunque pequeño en estatura, era grande en fe. Aún recordaba las victorias que Dios le había concedido en su vida diaria, batallando contra leones y osos, y cómo su fe se había agudizado en cada combate. Su encuentro con el rey Saúl fue electrizante. Se plantó ante él, con la autoridad que solo un ungido de Dios puede poseer, y proclamó: «Tu siervo ha matado tanto leones como osos. Este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente». Armado únicamente con su honda y 5 piedras lisas de un arroyo, David se acercó confiado al campo de batalla. La multitud miraba con temor. Su fe, en contraste con el miedo que dominaba a los soldados, era un faro de esperanza. «La batalla es de Jehová», declaró, resonando con poder en el aire. Fue un momento de electrizante expectativa, mientras el mundo se detenía a contemplar lo que iba a suceder. La onda giró, la piedra voló, y en un solo golpe, Goliat cayó, desafiando toda lógica. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios, a través de esta historia, te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Al sostener la cabeza del gigante en alto, David no solo había consumado una victoria física, había desmantelado su ejército mediante un desafío espiritual que resonaría en generaciones. La sangre de Goliat, que representaba no solo un competidor, sino una entera apostasía a la voluntad de Dios, marcaba el inicio de una nueva era de redención y lucha contra la idolatría que había corrompido a Israel. En ese momento, mientras los guerreros de Israel se lanzaban triunfantes tras David, la historia se volvía más que un relato de batalla, se convertía en un testimonio del poder de la fe en Dios. Las sombras del pasado comenzaban a desvanecerse, pero un misterio aún yacía en el corazón de la nación. ¿Qué se escondía realmente en la sangre de Goliat y sus hermanos? Era el principio de la respuesta a la profunda transformación que Dios había empezado en su pueblo. La victoria de David provocaba una restauración, pero el eco de su fe susurraba a los corazones. La verdadera fuerza no radica en las habilidades humanas, sino en el pacto eterno con un Dios que, como Yahvé, siempre cumple sus promesas. La victoria resonó como un eco divino en la llanura de Ela, y el pueblo de Israel estalló en vítores. David, con el corazón palpitante de alabanza y asombro, fue recibido como un héroe. Los hombres de Saúl ahora miraban a este joven pastor no solo como un guerrero,
sino como un ungido de Dios, quien había demostrado que la fe puede desplazar montañas y aplastar gigantes. Sin embargo, a medida que el estruendo de triunfos llenaba el aire, un profundo misterio comenzaba a enredarse en el corazón de la nación. Al caer la noche, un manto de inquietud cubrió a David. Se retiró a un lugar solitario, donde la brisa suave susurraba entre los árboles y la luna bañaba la tierra con su luz plateada. Oró con fervor, buscando la voluntad de Yahvé. «Señor», clamó, «¿qué se esconde en la sangre de Goliat y sus hermanos? ¿Por qué este gigante cayó de esta manera? ¿Y qué significan las sombras que aún acechan a nuestro pueblo?» Su pregunta resonó en el silencio de la noche, y mientras meditaba, una visión se presentó ante él. David vio a los enemigos de Israel, no solo como guerreros físicos, sino como instrumentos de un poder maligno. Desde Goliat hasta sus hermanos, cada uno representaba una lucha mayor, una oposición a la luz de Dios que había estado condenada a caer. De pronto, la realidad de la batalla espiritual que había llevado a cabo se hizo palpable. La victoria no era meramente física, era un punto de quiebre en la guerra celestial que se libraba por el alma de su nación. En esos momentos de revelación, cada piedra lanzada por David parecía más que un simple proyectil. Eran, en cambio, símbolos de la fe que resbalaba a la opresión del mal. En su mente resonó la voz de Samuel, quien le había ungido, recordándole que el Señor miraba el corazón y no el aspecto físico. La victoria sobre Goliat no era solo un triunfo personal, era el comienzo de una cadena de eventos que llevarían a la restauración de Israel. Pero, ¿de qué manera se articulaba este nuevo capítulo en la historia? La mañana siguiente, David se levantó con una nueva determinación. Al reunirse con el rey Saúl, los guerreros lo rodeaban, ansiosos por escuchar su relato. «Escuchen, hermanos míos», comenzó. «La batalla que hemos librado es solo el principio. Dios nos ha dado esta victoria, pero debemos permanecer alertas. La victoria sobre Goliat es un recordatorio de que existe un costo en la lucha. Aun cuando el gigante ha caído, no debemos olvidar que las fuerzas que se alzan contra nosotros, como los filisteos, buscan destruir lo que hemos construido en fe». Mientras hablaba, un murmullo se extendía entre los presentes. Algunos comenzaron a recordar a los otros filisteos, los hermanos de Goliat, quienes aún vagaban en las sombras. La fe de David no solo había despertado esperanza, sino también una inquietud sobre lo que estaba por venir. «Lo que ahora necesitamos», continuó con fervor, «es unidad y oración, porque el Dios de nuestros padres está con nosotros. Él no nos abandonará. La batalla del Señor es nuestra batalla y debemos permanecer fuertes». Al finalizar su discurso, la atmósfera se volvió tensa, pues el eco de sus palabras suspendió en el aire la expectativa de lo que aún estaba por suceder. Los corazones de los hombres de guerra palpitaban, y en sus ojos resplandecía la determinación de un nuevo amanecer. Sin embargo, más allá de los confines de la llanura, un oscuro secreto aguardaba, y el cielo mismo se preparaba para revelar el siguiente paso del plan soberano de Dios. El tiempo estaba por cumplirse, y la historia de David estaba lejos de concluir. Mientras un nuevo inminente peligro se cierne sobre Israel, se preguntaba, ¿está Dios preparando a su pueblo para una confrontación aún mayor que desafiará toda fe? ¿Qué misterios se desatarán cuando las raíces de los enemigos sean expuestas ante la luz divina? David pasó los días siguientes expectante, sintiendo el peso de un destino divino que lo guiaba. Cada amanecer traía consigo nuevas bendiciones, y el pueblo aclamaba al joven pastor, llenando el aire con canciones de victoria. Sin embargo, en su interior, la inquietud seguía latente como un eco que reverberaba a través de su alma. Quería desentrañar el misterio que lo envolvía desde la caída del gigante.
Una noche, mientras el campamento estaba en calma, David se sumió en la oración. Con cada palabra se sentía más cerca de Dios, pero también más consciente de las sombras que acechaban. Señor, suplicó con fervor, desvela la verdad escondida en la sangre de Goliat. ¿Qué enseñanzas ocultas hay en esta batalla celebrada? Entonces el cielo pareció abrirse ante él, y una luz brillante iluminó la penumbra. Una visión se manifestó, y David vio un río de sangre que fluía. En las corrientes de aquel río, las almas de los filisteos clamaban por venganza y justicia, entrelazándose con el clamor de su pueblo, que exigía paz y restauración. Las imágenes eran turbadoras, pero David comprendió que esa sangre era parte de un pacto antiguo, una conexión entre él y un legado que pesaba sobre las generaciones. Cuando esa visión se desvaneció, David se sintió renovado, comprendiendo que la victoria de Goliat era más que un mero relato épico, era un acto divino, una ruptura en las cadenas que mantenían a Israel sujeto. En su revelación, comprendió que la descendencia de Goliat no solo había sido un ataque a la fe de su pueblo, sino un intento directo de socavar el plan de Dios a través de las generaciones. Al día siguiente, en una asamblea con sus hombres, David articuló sus pensamientos en una voz robusta. La sangre derramada no es solo una herencia de guerra, sino una herencia de nuestra fe. Sus palabras resonaron. Si Dios ha vencido a Goliat, entonces debemos ir en busca de sus hermanos. Ellos son los que aún viven en la oscuridad, armados con el mismo espíritu de desánimo que quisieron implantar en nosotros. No podemos ignorar que la lucha es espiritual, y cada enemigo que se levante está ligado a un propósito que solo la luz puede transformar. Leonidas, uno de los guerreros de Saúl, se atrevió a preguntar, ¿y cómo enfrentaremos a estos enemigos que se ocultan en las sombras, David? La voz de David se tornó firme. Con unidad y fe, Dios nos ha equipado con todo lo necesario para conquistar, pero debemos marchar juntos, como uno solo. La victoria sobre Goliat es un símbolo, una promesa de que todo gigante caerá ante el poder del Altísimo. Recuerden las palabras de Moisés: el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. El aire se llenó de determinación, y los guerreros levantaron sus espadas en respuesta. Pero la inquietud persistía en el corazón de David. Sabía que aún no había desvelado toda la verdad. En medio de su fervor, sentía que algo trascendental estaba por revelarse. Una nueva batalla se avecinaba, una cuya magnitud podría cambiar la historia para siempre. Así, en las primeras luces del amanecer, David preparó a su ejército. Mientras marchaban hacia el horizonte, el susurro de su corazón decía que el tiempo de la revelación había llegado. Pronto se develaría el camino hacia los hermanos de Goliat, y con cada paso, David sabía que estaban tejiendo el destino del pueblo de Israel. Lo que no imaginaba era que una vez más el cielo estaba a punto de intervenir, desatando un nuevo hilo de su plan soberano. Los ecos de las trompetas resonaron en la distancia, llamándolos a la batalla. Dios no nos ha llevado hasta aquí para abandonarnos, pensó David, aferrándose a la certeza de que una revelación aún más profunda aguardaba en la esencia de su destino. ¿Qué revelaciones traería la confrontación y qué secretos desenterrarían de las profundidades del pasado? Las respuestas al misterio de lo oculto clamaban por ser descubiertas en el próximo capítulo del plan divino. El sol se elevaba sobre los valles de Judá, bañando la tierra en un resplandor dorado mientras David y su ejército avanzaban. Las sombras de la noche se desvanecían con cada paso, pero en el corazón del joven rey se mantenía una carga inexplicable. Un eco de lo sucedido, un susurro de lo que estaba por venir, se enroscaba en su ser como una serpiente en la hierba. «Oro por discernimiento, Señor», murmuró David en su intimidad.
Muéstrame el camino correcto y la verdad sobre lo que ha sido ocultado a lo largo de los años. En su mente danzaban visiones de antiguas luchas y pactos rotos. Mientras marchaban, recordó a Samuel ungido como rey, cuando la palabra de Dios había caído sobre él como el rocío de la mañana, trayendo esperanza al caos. A medida que se adentraban en el territorio ondeante, el sonido del metal, chocando contra metal, empezó a resonar en el aire, un primer presagio de lo que se avecinaba. Los hombres de David, vigorosos y determinados, marchaban, pero la expectación era palpable. Pronto llegarían a las tierras de los filisteos, donde la sombra del gigante caído podría aún ocultar verdades no reveladas. Una vez en sus dominios, encontraron a las tropas enemigas preparadas con una ferocidad renovada. En el aire invadía un aroma a temor, mezclado con determinación. Los filisteos, aún heridos por la derrota de Goliat, no estaban dispuestos a ceder sin lucha. A la cabeza de su ejército, David levantó la mano buscando la atención de sus hombres. Hoy confrontamos no solo a los hombres, sino a las fuerzas oscuras que se alimentan del desánimo y la división, declaró David, su voz estentórea resonando en el corazón de cada guerrero. La sangre de Goliat nos ha enseñado que nuestro compromiso con Dios es más poderoso que cualquier amenaza. Recordad, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Justo cuando se preparaban para avanzar, una figura avanzó del lado filisteo, una sombra mayor que el resto, con rasgos conocidos. Era uno de los hermanos de Goliat, un guerrero temible llamado Libby. Este era el fortín que David buscaba, el enemigo que había acechado en la penumbra, la manifestación del antiguo rencor. David, el pastor mandatario de la miseria israelita, gritó Libby con una voz que resonaba como trueno. Tu victoria ha sido simplemente un atisbo del verdadero poder que tengo. No has desterrado a mi linaje, sino que solo has despertado su furia. El ejército de David se posicionó, sintiendo que la tensión se intensificaba. Sin embargo, David, ante la gran amenaza, mantuvo su mirada fija en Dios. Señor, da fuerza a mis manos y paz a mi corazón. Oró en silencio, preparándose para la batalla. El conflicto estalló como un torrente, y cada espada se convirtió en un rayo de luz. En medio del estruendo de la guerra, David pudo sentir una vez más la guía divina. En aquel momento, cuando el clamor del combate llenó el aire, la luz de Dios descendió sobre él, se sintió llena de propósito, revelación y un poder que parecía inagotable. A medida que la batalla continuaba, David vio algo asombroso. Un destello de luz atravesó su visión, abriendo su entendimiento a las huellas de la sangre derramada, cada gota revelando actos de coraje y mensajes de esperanza. Cada filisteo caído traía consigo un eco de liberación, y la herencia de su pueblo alcanzaba nuevas alturas. Pero antes de que la victoria pudiera ser suya, en el corazón de la batalla, se oyó un grito desgarrador. «¡La maldición no se ha roto, David!», rugió Libby, «porque lo que no sabes es que esta es solo la primera ola de la tormenta que se avecina». David sintió el peso de esas palabras resonar en su ser. «¿Qué es lo que ha permanecido oculto, Señor? ¿Cuál es la llave para desatar el futuro dividido de nuestros pueblos?». Así, mientras la lucha se intensificaba y su destino pendía de un hilo, entendió que su victoria era solo el principio. Un nuevo hilo del plan soberano de Dios se estaba tejiendo entre las sombras, y la batalla aún no había revelado todo su misterio. Mientras la batalla continuaba rugiendo como un mar enfurecido, la voz de David resonaba en su espíritu. Las palabras de Libby reverberaban en su mente como un eco que no podía sacudirse.
La angustia de aquel grito desgarrador se entrelazaba con la determinación de su corazón, vislumbrando que más allá de la lucha física, había un conflicto más profundo. Uno tejió con hilos de desesperación y sed de venganza. «Guardad la línea, hermanos», ordenó David a sus hombres, observando cómo el enemigo parecía alimentarse del miedo. «La victoria no solo es nuestra, sino que es de Jehová, el Dios de los ejércitos, que nunca nos ha abandonado». A medida que las espadas se entrechocaban y la arena se manchaba con la sangre de valientes, David, con sus sentidos agudizados por la batalla, se dio cuenta de un patrón divino en la contienda. Cada vez que un filisteo caía, era como si el cielo respirara y la tierra respondiera con un temblor que anunciaba algo más que una simple victoria bélica. Y ahí, en medio del estruendo, el dulce murmullo de la voz de Dios se acercó a su corazón, llevándolo a un espacio entre los latidos del caos. «Recuerda, David», le susurró el viento entre los árboles, «en la sangre de Goliat corre un legado, un pacto no cumplido que clama desde el polvo». Aquel asombroso pensamiento resonó en su ser. La historia no solo hablaba de victorias y derrotas, sino que en la sangre de sus enemigos había una herencia escondida, una verdad que erguía su cabeza. Con renovada fuerza, David decidió que no podía enfrentarse a Libby con la misma violencia que lo guiaba. Necesitaba algo más, un entendimiento que trascendiera la carne. «Señor, ilumina mi entendimiento», clamó con fervor. «Muéstrame la verdad que está oculta en el dolor y el rencor de esta familia». En aquel momento, un rayo de luz se puso por encima del campo de batalla. Era un brillo que, aunque tenue, alcanzó la esencia misma de David. En su mente danzó la imagen de su amado amigo Jonatán, hijo de Saúl, quien había hecho un pacto de sangre con él. Esa relación sembró un deseo de lealtad que no solo había sobrevivido a la traición, sino que había cimentado una unión que desafiaba al odio. ¿Por qué no intentar el perdón, oh David, el rey elegido? La guerra ha sido la respuesta de tus ancestros ante el enemigo, pero he aquí que la misericordia parece más poderosa que la espada, decía el eco de su corazón. En ese instante David, con su entendimiento renovado, miró hacia donde Libby estaba alzando su espada, y le habló con una firmeza que provenía de lo alto. «Libby, no venimos a derramar más sangre, ni a perpetuar una venganza sin fin. Este ciclo de odio debe romperse aquí y ahora». Libby, sorprendido por el atrevimiento de David, se detuvo. «¿Qué te hace pensar que cederemos? La sangre clama venganza, David, pero la sangre también clama redención», respondió David, recordando las promesas del Señor a su pueblo. «En la medida que tú y yo seamos enemigos, nunca podremos conocer el propósito que Dios tiene para nuestras vidas». Los hombres de ambos ejércitos parecían detenidos en el tiempo, escuchando lo que nunca pensaron que se oiría en el fragor del combate. La batalla, en ese momento, se transformó de un espectáculo de odio a un altar de reconciliación. David supo que había tocado una fibra profunda en el corazón de Libby, una verdad que resonaba incluso en él. Si Dios puede restaurar el corazón del hombre, ¿puede también restaurar la historia de nuestros pueblos?, cuestionó David, elevando su voz para que resonara en el vasto campo sembrado de desesperanza. Mientras la tensión en el aire aumentaba, algo sobrenatural parecía estar gestándose, y un nuevo hilo del plan soberano de Dios comenzaba a tejerse no solo en el campo de batalla, sino en los corazones de los contendientes. Así fue como, con una simple propuesta, se abrieron los cielos y el horizonte se iluminó con una esperanza inesperada. La pregunta ahora era, ¿aceptarían ambos lados dejar atrás el ciclo de venganza? ¿Estaba la salvación de Israel al alcance cuando menos se lo esperaban?
Una luz dorada brillaba en el horizonte, un signo del propósito divino que apenas empezaba a ser revelado, y en el aire se respiraba la promesa de un milagro divino, una transformación que cambiaría no solo el destino de un rey, sino toda una nación. La brisa suave que tocaba el campo de batalla traía consigo un cambio palpable, como si el mismo cielo respondiera a las palabras de David. La confusión creció entre los guerreros, y los ecos del odio comenzaron a desvanecerse lentamente. Libby, con el corazón dividido entre la venganza y la curiosidad, sintió una leve chispa de comprensión brotar en su pecho. «¿Redención?», musitó, viendo en el rostro decidido de David una sinceridad que nunca había esperado. «¿Puede haber algún propósito en esto, David? ¿Puede un guerrero como yo encontrar la paz?». David, con los ojos iluminados por la esperanza, dio un paso adelante. Todo guerrero es hijo de su historia, Libby. Pero la sangre de Goliat no solo trae muerte, sino que clama por vida, por sanación. Si escuchamos el clamor de nuestros antepasados, tal vez podamos forjar un nuevo camino. Los hombres de ambos bandos se miraban entre sí, confusos y expectantes. Se dio un silencio profundo, como el pesado aliento de la tierra esperando la decisión de sus hijos. Ese silencio fue interrumpido por un murmullo que crecía en las filas filisteas, un murmullo que se desvanecía en un deseo de paz, un anhelo por lo que realmente significaba ser un pueblo libre. «¿Cómo podemos caminar en esta senda que propones?», preguntó Libby, su espada aún temblando en su mano, pero ya no contra David, sino contra el odio que había mantenido prisioneros a su pueblo. «¿No es su nombre Jehová, el que nos prometió nunca dejarnos? Si dejamos que la venganza y la cruel historia guíen nuestras vidas, sellaremos nuestro destino. La ligadura de la guerra nos ha llevado a esta práctica cruel, pero hay otro camino, uno que nos une como hijos de un mismo Creador», respondió David, su voz resonando con un poder que parecía venir de lo alto. Mientras David hablaba, una nube oscura se disipaba sobre el campo. Una paloma apareció en el horizonte, volando por encima de las cabezas de los guerreros, trayendo consigo el mensaje de paz que Dios parecía estar tejiendo en el aire. Era un símbolo de la paz que todos anhelaban, aun si no se atrevían a pedirlo. Libby, sintiéndose conmovido, recordó el rencor que había llevado durante tanto tiempo. «¿Sabrías perdonar a aquellos que han hecho sufrir a tu pueblo?», cuestionó, con su voz llena de la fragilidad de la experiencia humana. «Yo no soy quien para retener el perdón, especialmente cuando el mismo Jehová me ha perdonado y me ha enseñado a amar», afirmó David, su tono impregnado de sinceridad y desafío. Desde lo alto, una visión llenó el corazón de David. Recordó la promesa que Dios le había hecho. «Un rey será levantado entre mi pueblo para guiarlos con justicia y equidad». En ese mismo instante, David entendió que la pelea no era solo entre hombres, sino del corazón, y que el propósito de Dios era liberar a todos de la carga del odio y el rencor. «Libby», continuó David, «si somos capaces de abandonar nuestro orgullo, quizás nuestras naciones también puedan renacer. Provocamos nuestra propia destrucción al ignorar que todos somos parte de su creación». El campo, una vez testigo de espadas y gritos, parecía ahora un altar donde el sacrificio de la venganza se ofrecía en aras de una nueva vida. Un murmullo de aceptación comenzó a extenderse entre los guerreros. Algunos comenzaron a dejar caer sus armas en un acto de rendición no solo a su enemigo, sino a sí mismos. El cielo brillaba más intensamente, reflejando el cambio que estaba ocurriendo entre ellos. En un instante, todos supieron que Dios estaba trazando un camino desconocido, y en la distancia, los ecos de las promesas de los profetas resonaban como un canto de esperanza. Así, David y Libby, junto a sus hombres, se encontraban al borde de una revelación divina. El plan soberano de Dios
no solo rescataba a un rey, sino que transformaba el corazón de una nación. Pero en el aire persistía un misterio. Si la reconciliación estaba emergiendo entre ellos, la pregunta que aún quedaba latente era, ¿qué destino aguardaba a aquellos hombres que se atrevían a rendirse a la paz? Los cielos eran testigos del comienzo de un nuevo pacto. Lo que habría de suceder a continuación desvelaría la esencia misma de la redención divina escrita en la sangre. Sería el pueblo de Dios el vehículo para el cumplimiento de su promesa, uniendo reinos en su propósito eterno. La atmósfera en el campo seguía cargada de expectación. Con el eco de la incertidumbre aún vibrando en el aire, los hombres comenzaron a dejar sus armas uno tras otro. David, con una fe inquebrantable, avanzó hacia Libby y extendió su mano, buscando tocar la herida en su corazón. «¿Ves esta tierra?», dijo David señalando a su alrededor, donde las sombras de la guerra comenzaron a desvanecerse ante la luz de la esperanza. «Es un terreno sembrado de rencor. Pero hoy podemos hacer que florezca la justicia. La sangre de Goliat y sus hermanos no debería ser solo un clamor de venganza, sino un legado de transformación». Libby, observando esa figura que se erguía firme ante él, sintió cómo palpitaba su propia historia. Una historia marcada por conflictos que parecían no tener fin. Con ojos llenos de dudas, preguntó, ¿y cómo podemos ser algo más que guerreros en un campo de batalla? ¿Cómo podemos ser los portadores de paz? David lo miró intensamente, sintiendo la carga de sus palabras. No se trata de nuestra fuerza, Libby. Se trata de su poder. Como dice Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Si permitimos que Dios nos dirija, seremos instrumentos de su paz, no de nuestra destrucción. Mientras el murmullo de aceptación se propagaba, un destello brilló en la mirada de Libby. Algo inesperado despertó en su interior. Recordó las historias que había oído de los ancianos sobre la fidelidad de Dios hacia su pueblo, y por un breve momento la sombra de la venganza pareció disiparse. De repente, desde el horizonte, un grupo de filisteos comenzó a alzarse, sus rostros surgiendo de la confusión hacia un entendimiento renovado. Uno de ellos, conocido como Jochán, quien había sido un inquebrantable campeón en el campo de batalla, alzó su voz. Si David propone un camino de paz, no podemos ignorar la llamada. Si el perdón es el nuevo estandarte, entonces, que así sea. Los hombres de ambos bandos miraron hacia David, quien se erguía con la determinación de un líder ungido. La promesa de Dios no solo resonaba en palabras, estaba a punto de revelarse en acción. «Esto es solo el comienzo», pronunció David con voz clara. «Nosotros, un pueblo llamado a ser luz en medio de las naciones. Dios está en medio de nosotros, y su plan es que seamos portadores de su gloria». Un viento suave se levantó, y levantó hojas del suelo, creando un pequeño torbellino, como si la creación misma celebrara el pacto renovado. En ese instante, un soldado del pasado de Libby, un amigo que había caído en la batalla, se presentó ante sus ojos. Su imagen era un recordatorio del precio de la guerra y la pérdida que había sufrido. «Respétame», dijo Libby, sintiendo su voz resonar entre los remordimientos. «Te perdonaría en este momento, soldado caído. ¿Hay esperanza para quienes están marcados por la sangre?» El amigo, en su silueta etérea, sonrió. «La redención está escrita en la sangre, Libby, no en la tuya, sino en la de aquel que un día dará su vida por muchos. Goliat fue vencido, y en su derrota nacen nuevas victorias». El murmuro de esas palabras encendió en Libby una fe inesperada. Dios había comenzado a tejer un nuevo relato a partir de la ruina. Una voz interior surgía en él, susurrándole del milagro de transformación que podía ocurrir cuando se abandonaba el rencor. Mientras los guerreros de ambos bandos continuaban dejando sus armas, un nuevo destino se iba forjando.
Pero en medio de esa revelación de paz, el cielo estruendosamente retumbó y una sombra de violencia apareció nuevamente. David levantó la mirada hacia el cielo, una inquietud en su corazón. ¿Qué viento soplará ahora? ¿Qué más está reservado en el plan soberano de Dios? La paz está al alcance, pero el enemigo aún acecha, y su propósito aún es un misterio por revelar. Las nubes se arremolinaban de forma inquietante, como si presagiando la llegada de nuevas pruebas, incluso en el florecimiento de la reconciliación. La fe y el temor se encontraban en un delicado equilibrio, dejando a todos palpitando por la revelación que aún aguardaba. La sangre de Goliat, aún resonando, proclamaba la llegada de un nuevo tiempo. Pero ¿qué otros secretos traería consigo el camino de la paz? La angustia del futuro comenzaba a manifestarse, abriendo puertas a lo desconocido. Los ecos del rayo retumbaban sobre el campo, el viento soplaba con fuerza y la atmósfera se tornaba sombría. David, con sus ojos fijos en el cielo, sintió un estremecimiento en su ser. Era como si la misma creación estuviera al borde de revelar un secreto divino, un misterio entrelazado en la historia de su pueblo. «Hombres de Israel y filisteos», clamó David, su voz resonando con un poder inesperado. «Hemos dejado nuestras armas, pero el verdadero desafío apenas comienza. No es solo la sangre de Goliat lo que clama, es la sangre de un pacto hecho en los cielos, en el cual Dios tiene un propósito para nosotros». Libby, aún con el eco de la transformación en su interior, miraba a David como si lo viera por primera vez. La revelación de un pacto, una promesa sin igual, comenzó a abrirse ante él. La pelea era más que un conflicto físico, era un llamado divino a la unidad y la restauración. «¿Creéis que la redención es solo para los de Israel?», preguntó Joshán, su rostro surcado por la duda, mientras los filisteos comenzaban a murmurar entre sí. ¿Puede la promesa de Dios también incluirnos a nosotros, quienes hemos conocido la guerra y el desprecio? Desde el comienzo, Dios ha anhelado que todos venimos al mismo banquete, contestó David al notar la incertidumbre que cubría el campo. Leed las Escrituras, no hay fronteras en su amor. Dios dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. No es cuestión de sangre carnal, sino de la sangre que puede limpiar, restaurar y hacer nuevo todo. Un silencio reverente cubrió el campo. Los hombres, tanto israelitas como filisteos, comenzaron a mirar a David con esperanza y expectación. La sombra de la violencia parecía desvanecerse ante las palabras que brotaban de su corazón. La sala que antes olía a metal y pólvora ahora comenzaba a fraguar un aroma fresco de reconciliación. Mientras tanto, una figura se deslizó entre las nubes, un resplandor que desvió la atención de los presentes. David sintió un llamado en su corazón. «¿Qué significas, oh luz sublime?», murmuró, alzando su voz de nuevo. «Si la batalla se ha sentido en lo físico, hay una guerra mayor que se libra en el ámbito espiritual. Es lo oculto en la sangre lo que debe ser descubierto», resonó una voz poderosa que parecía emanar de las propias nubes. Goliat no solo fue un gigante caído, su historia guarda aún más secretos. La batalla se libra en el corazón del hombre. La sangre derramada en el campo ha abierto una puerta no solo hacia la redención, sino a una nueva era. Las palabras vibraron profundamente en los corazones de todos los presentes. David, sintiendo la gravedad de este mensaje, se dio cuenta de que el cielo estaba respondiendo a la búsqueda de paz. La revelación de la sangre no era simplemente una historia de derrota, era un divino entrelazado con el destino de cada hombre y mujer que allí estaban. «Levantaos», exhortó David con fervor, «levantaos en fe. Si el perdón es el nuevo estandarte, júntense en una comunidad renovada. Juntos podemos ser portadores del legado de redención».
Cada uno de nosotros es parte de la obra maestra que Dios está tejiendo. El viento comenzó a calmarse, las nubes a despejarse. En ese instante, la luz del cielo brilló intensamente y todo el campamento sintió una oleada de paz que ahogaba los últimos vestigios de miedo y odio. El futuro que parecía incierto comenzaba a tomar forma como un lienzo preparado para ser pintado por la mano del Creador. «Recuerda esto», continuó David, su mirada penetrante y ferviente. «A medida que continuamos este camino, deberá haber sacrificio, deberá haber entrega. Pero en medio de la lucha, recordemos que uno que vendrá, un rey de reyes, derramará su sangre por muchos, cumpliendo las promesas que hoy empiezan a florecer ante nuestros ojos». Con estas palabras, la tensión en el ambiente se transformó en una anticipación vibrante. El misterio que se tejía en la sangre de Goliat comenzaba a desentrañarse. ¿Qué nuevos caminos podrían abrirse ahora que dos pueblos se unían en un propósito superior? El legado de paz no era solo un deseo, sino una invitación divina. Así, dejando atrás la oscuridad, se abría un nuevo horizonte, pulsando con promesas por cumplir y misterios por descubrir en el magnífico plan soberano de Dios. El aire se llenaba de una atmósfera electrizante, cargada de promesas recién nacidas. Los hombres, tanto israelitas como filisteos, se miraban unos a otros con una mezcla de incredulidad y esperanza, sus corazones palpitando con la posibilidad de algo más grande que ellos mismos. David, aun con las palabras resonantes de lo divino en su mente, miraba a los ojos de cada hombre que lo rodeaba. «¿Qué diremos, oh hermanos?», preguntó Libby con un fervor que contagiaba. «¿Nos aferramos a nuestro rencor y odio o abrazamos la luz que ahora comienza a brillar ante nosotros? La sangre de Goliat, derramada aquí, no solo nos habla de nuestro pasado, sino que clama por un futuro renovado». «Así es», replicó Jochán, mientras un aire de revelación lo envolvía. «Si Dios está en medio de nosotros, si su promesa se extiende a todos los pueblos, entonces, ¿quiénes somos para renunciar al perdón? El tiempo de los juicios es pasado. Hoy es el tiempo de la reconciliación». David asintió, sintiendo cómo la presencia del Altísimo se hacía palpable. La Escritura nos dice que el amor cubre multitud de pecados. Proverbios 10:12. Cada uno de nosotros tiene sombra en su corazón, pero hoy podemos elegir dejar que la luz del perdón lo consuma. El poder de Dios se manifiesta en la unidad. Entonces, en medio de sus palabras, una brisa fresca sopló entre ellos, y el cielo se abrió un poco más, revelando una figura más resplandeciente que la anterior. Un ángel del Señor descendió, lleno de gloria, su rostro irradiaba la luz del cielo. La multitud se quedó boquiabierta, un silencio reverente se instaló como un manto sobre todos. «El Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ha escuchado vuestros clamores», proclamó el ángel con voz potente, resonando en cada rincón del campo. «Hoy, mientras os unís en perdón, hay un milagro que espera ser desatado. La sangre de Goliat no solo fue un sacrificio, guarda historia de un linaje olvidado. Recuerda que Got, el hermano de Goliat, fue también un guerrero en la oscuridad, un símbolo de las luchas que aún persisten en este mundo». La revelación de la existencia de Got zumbó en los corazones de todos como un eco sagrado. Desde la caída de Goliat, su sangre ha reclamado justicia. Pero ¿cuántas veces hemos ignorado el llamado a la compasión? Su linaje es un puente hacia la sanación que nadie ha explorado. Hay más que solamente una lucha entre pueblos, hay un desafío más profundo que invoca al corazón de Dios. Los hombres comenzaron a murmurar entre sí, desconcertados pero animados al mismo tiempo. David levantó sus manos, buscando traer la atención sobre sí nuevamente. «Hoy,
Mientras la fuerza del perdón se establece entre vosotros, recordad los penaltis en vuestros corazones. ¿Seréis considerados restauradores en vez de destructores? La historia de Got ha comenzado a ser revelada, y aún hay más por descubrir en este pacto. Un nuevo sentido de unidad comenzó a entrelazarse entre ellos, y el espíritu de la reconciliación se hacía tangible. David podía sentir los murmuros de vida, de sueños desde la plenitud de la restauración. Hermanos, este es el tiempo de la revelación. No solo se requiere perdón, se requiere valentía para avanzar juntos hacia lo desconocido. A medida que él hablaba, una multitud ansiosa se unió a su clamor, sus voces elevándose a los cielos. Queremos más de ti, oh Señor. Revela tus misterios porque estamos listos para caminar en el nuevo pacto. Mientras la luz deslumbrante del ángel se desvanecía, un nuevo amanecer pareció surgir sobre el campo. La unidad que emanaba de la multitud era un testimonio del poder de Dios. ¿Qué se develaría en la historia de Got y su pueblo? ¿Cómo se entrelazaría el destino de ambos lados en este nuevo capítulo? Las posibilidades parecían infinitas, cada una atada a la sangre de Goliat y de sus hermanos, revelando que, bajo el sublime plan soberano de Dios, la verdadera victoria aún estaba por llegar. La atmósfera en el campo resonaba con una mezcla de expectación y reverencia. Las palabras del ángel habían sembrado semillas de esperanza en los corazones de los hombres, tanto israelitas como filisteos. Mientras el sonido de sus voces alcanzaba el cielo, un nuevo pacto parecía estar al alcance. «Escuchad, hermanos», comenzó David con voz firme y apasionada, «hemos cambiado la dirección de nuestra lucha. No somos solo guerreros, sino actores en un dramático plan de redención. La sombra de Goliat no se desvaneció simplemente con su caída, sino que su historia sigue clamando para que sean reveladas las verdades ocultas de nuestro pasado». Con cada palabra sentía cómo la presencia de Dios se hacía más palpable. La sangre de nuestros enemigos, que en otro tiempo fue sinónimo de muerte, ha comenzado a hablar de vida y transformación. No ha sido en vano, sino que guarda el eco de una herencia más profunda, un legado que debemos explorar y comprender. En el grupo, Levi, aún agitado por el encuentro transformador, se dirigió a David. ¿Qué quieres decir con el legado de Got? Es posible que incluso en nuestros enemigos haya un propósito divino. ¿Debemos buscar cómo esa sangre clama por sanidad? Exactamente, contestó David reafirmando su convicción. Necesitamos volver nuestros corazones a la raíz de este conflicto. Got es parte de la historia que aún nos llama. Mientras clama desde el polvo, su voz y la de Goliat nos impulsan hacia un cambio duradero. Los hombres comenzaron a dejar de lado sus diferencias, reconociendo que cada gota de sangre derramada había dejado una huella en el camino de su pueblo. En ese lugar, el deseo de reverenciar a Dios se apoderó de ellos, creando un vínculo que nunca antes habían experimentado. El tiempo es propicio, continuó David con un tono lleno de autoridad. Y si permitimos que Dios sea el autor de nuestra historia, Él puede convertir nuestro enfrentamiento en un faro de esperanza para todos. Los guerreros comenzaron a abrazar el concepto de unidad. La lucha personal por el perdón se estaba convirtiendo en una misión colectiva. Esa noche, decenas de manos se levantaron hacia el cielo, un evidente rayo de búsqueda y anhelo por comprender la voluntad de Dios, una súplica para ser guiados en el camino de la paz. A medida que avanzaba la oración, un viento fresco sopló sobre el campamento, trayendo consigo la sensación de un nuevo camino. Un murmullo de revelación se extendió entre los hombres, recordándoles que, aunque expuestos ante el abismo del odio, se hallaban en la senda de la luz. Pero en medio de la unidad,
un misterioso eco resonó en el aire, como un recordatorio de que no todas las sombras se habían levantado. Sin embargo, interrumpió una voz conocida. Era Jonatán, quien había estado en la retaguardia. No podemos ignorar a los que aún están perdidos en la batalla de sus corazones. ¿Qué de quienes no pueden ver esta luz? Lo que hemos descubierto es hermoso, pero ¿cómo alcanzaremos a los que aún persisten en la oscuridad? La pregunta de Jonatán resonó con la gravedad de un nuevo desafío. David se volvió hacia él y los demás, sintiendo el peso de sus palabras. Deberemos ser portadores de un mensaje que resuene en los corazones quebrantados. No solo debemos reconciliarnos entre nosotros, sino ir y traer sanidad a los que aún llevan el peso del rencor. La redención no es solo para nosotros, sino para toda una generación. Al igual que en el principio, nuestro llamado es ser luz entre las naciones, añadió Libby con un renovado fervor. Quizás la historia de Got y Goliat no termine en Gob, sino que emana luz a otros que creen que su historia está condenada a repetirse. David sintió que la presencia de Dios sellaba sus palabras. Así es, necesitamos convocar al pueblo para que juntos, como hermanos, exploremos lo sagrado que envuelve a nuestra historia. Sanar no es solo un acto de perdón, sino de responsabilidad hacia un futuro que aún está en manos del Creador. La oración continuó, los corazones fusionándose, y mientras lo hacían, el cielo pareció responder nuevamente. Una brillante luz descendió como un manto divino que abarcó el campamento, y todos sintieron un nuevo impulso, un aliento fresco de fortaleza antigua llenando sus corazones. «Se está gestando un nuevo tiempo», declaró David, «y lo que hemos revelado es el inicio de la misión. Cada uno de vosotros es ahora parte de un propósito mayor. La historia de la sangre de Goliat y sus hermanos es una llamada a la acción. No se trata solo de derrotar, sino de sanar y reconstruir. Lo que es de Dios, lo que fue herido, ahora debe ser restaurado». Mientras los hombres se encendían con un fervor nuevo, dieron pasos audaces hacia la unidad, hacia el descubrimiento de lo que los mantenía encadenados por tanto tiempo. Pero la inquietud permanecía. Un resplandor en el horizonte parecía ocupar la atención de David. En su corazón sabía que el cielo aún reservaba más secretos. Desvelaría la revelación de Got un camino incluso más profundo hacia la redención. El tiempo estaba corriendo, y el velo entre lo conocido y lo desconocido palpitaba. Las promesas de Dios vibraban en el aire, entrelazando historia y presente, como un hilo dorado dirigidos hacia un diseño soberano. ¿Podría la respuesta a sus anhelos forjar una nueva conexión entre los pueblos? La venida de la restauración ya estaba en marcha, y sólo el tiempo revelaría la plenitud del plan de Dios. La sangre clama por esperanza, pero la verdadera respuesta de la fe aún debía ser contestada en el siguiente capítulo del grandioso designio de su soberanía.